Bien, nos habíamos quedado aquí. Justo habíamos definido lo que distingue los fluidos de los sólidos. Bueno, visto que no me ha dado tiempo a buscar un vídeo ahora, pero habéis visto, ¿no? Yo lo vi, no ayer, antes de ayer, lo del río de lava por la noche eso sí que es un fluido bonito, ¿eh? ¿Verdad? Lo digo por la noche porque ahí se veía bien claro los elementos de fluido que venían marcados. Se veían las rocas nadando, ¿no? Algunas más frías, más oscuras, nadando en el río. Es decir, que qué mejor ejemplo, si bien ya para ciertas personas, claro, naturalmente eso representa una pérdida enorme, pero bueno, para lo que es la mecánica de fluido, la dinámica, es un ejemplo ideal, iba a decir, al comienzo de la asignatura. Un segundín que quiero dejar. Estaba buscando, tenía aquí aquí. Así. Bueno. Muy bien. Hemos definido el coeficiente de viscosidad, dinámico, mu, pascales por segundo, en el sistema internacional, en fluidos. Hemos visto lo que era newtonía, que venía dado por lo que era la deformación, relación con un caso sencillo. Entre el ritmo de deformación y el esfuerzo tangencial. Tenemos aquí esto, ¿no? Tenemos la deformación, ritmo de deformación. Lo habíamos puesto de esta manera, tal, con la misma representación gráfica que utilizamos antes. ¿De acuerdo? Habíamos discutido un momento que vamos a considerar esto isótropo, es decir, es un parámetro independiente de la dirección del espacio. ¿En la que estamos apuntando, sí? Ah, vale. Sí, a ver si... Sí, decídmelo, por favor, a ver si se me olvida, vamos. Esto es nada más que una repetición de lo que hice el otro día, para enlazar. Si no fuese isótropo, para que os suene, en vez de ser, o sea, que sería aquí... Así es, ¿se ve bien? Magnitud escalar. Si fuese anisótropo,
tendríamos una matriz, un tensor. Esto como curiosidad, ¿de acuerdo? Ya que estamos, digamos, es una asignatura en la que aparecen mucho lo que es el concepto de tensor, matrices. También os dejé caer en mecánica, ya aparecen, en mecánica del sólido rígido, bueno, pero aquí aparecen todavía más, ¿de acuerdo? Es decir, que si alguna vez llegáis a ver esto, no es que os lo vaya a preguntar, simplemente para nosotros va a ser esto. Pero puede llegar a ser eso. Si cogéis algún libro y lo veis, no hay ningún problema. Vale, de acuerdo. Sí, y me hicieron un comentario justo al final, al salir, o sea, que no entraba dentro, creo que de la grabación que hice y que subiré en algún momento, cuanto pueda, iba a decir. ¿Qué ocurre? Esto es en... O sea, lo que acabamos de ver es en fluidos reales, con viscosidad. Es decir, que esta relación que vimos ahí, ¿qué ocurre? Si consideramos entra dentro, así, hay veces que me corta ahí y no me doy cuenta. ¿Qué ocurre? No es igual a cero. O sea, es una idealización. ¿eh? Esto no, realmente no hay ningún fluido que llegue a ser ideal, perfecto. Lo mismo que todos los fluidos realmente se pueden comprimir, también los líquidos se pueden comprimir hasta cierto grado, pero bueno, es una idealización que podemos hacer en ciertos casos. ¿Qué ocurre si consideramos fluidos en esta expresión? Claro, aquí uno dice, bueno, entonces esto es cero, la relación entre el estrés tangencial y la deformación. Claro, supongamos lo siguiente. Si yo ejerzo ejerce un esfuerzo tangencial sobre el fluido, algo finito, ¿no? Número finito, claro, no puedo hacer un esfuerzo tangencial infinito. Entonces esto implicaría, aquí a la derecha, claro, cero por algo, el ritmo de deformación que me tiene que dar algo finito. Es decir, que uno diría, desde el punto de vista de las matemáticas, no te queda más remedio que el ritmo de deformación. Voy a poner aquí. Tiene que tender a una cantidad infinita. Es decir, que suponiendo que hiciésemos por muy pequeño que fuese un esfuerzo tangencial, fuerza por unidad de área, la dirección tangencial del fluido, eso se manifestaría en que el ritmo de deformación, que se va a deformar el fluido, es infinito, lo cual no puede ser real. No tenemos ningún fluido que inmediatamente, plaf, se ponga, digamos, el punto que teníamos arriba ya en el infinito. Claro, la única posibilidad que tenemos de que eso no ocurra, naturalmente, es una conclusión. Esto no puede ser. No puede ocurrir en la realidad. ¿Entendéis lo que quiero decir aquí? Dice, estamos en el mundo real. Entonces, la única manera de que no suceda eso es conclusión.
importante. Claro, que no pueda existir esfuerzos tangenciales en fluidos ideales. Es decir, que los únicos esfuerzos pueden ser normales. No pueden existir esfuerzos tangenciales. Este tau tiene que ser cero. De tal manera de forma que los esfuerzos fluidos ideales son únicamente en la dirección normal. ¿De acuerdo? En eso se parecen, también podemos estudiar en ese caso, o sea, con esta expresión, fijaos, es una expresión sencilla, lo que hemos utilizado, y la usaré como para uno de los casos particulares, para un estudio ya de un caso en fluidos, que sea muy en tuberías, por ejemplo, ¿no? En canales, a ver cómo puede ser, si podemos analizar la estructura de la corriente de los ríos de lava, de esos, por ejemplo, no, de ese estilo, vamos, parecido a eso. Podemos sacar no solo esta conclusión, sino otra también más, que es, ¿qué ocurre? O sea, primera, una conclusión primera, ¿no? Fluidos ideales, los esfuerzos tienen que ser normales, no pueden existir esfuerzos tangenciales. Claro, en ese sentido, también relacionado con esto, si uno está pensando en la viscosidad como rozamiento, cual está, ¿no? No está mal pensado, es decir, están rozando capas de fluido o el fluido con paredes sólidas, ¿no? Es un rozamiento así con la mano. Uno dice, claro, entonces ahí no vamos a tener disipación, no tenemos disipación por ese rozamiento. Así que disipación de energía mecánica, claro. Eso también es una conclusión, o sea, eso. Todo ello va de la mano. ¿De acuerdo? Sí, digamos, los esfuerzos normales pueden influir, digamos, de alguna manera, si uno piensa en la compresión, si es compresible el fluido, ¿no? Es como coger un gas y entonces esas fuerzas normales pueden realizar un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo un globo, las fuerzas están apretando todos perpendicularmente a la superficie de ese globo esférico, entonces lo podemos comprimir, naturalmente ese esfuerzo normal, esas fuerzas están realizando un trabajo al disminuir el volumen. ¿De acuerdo? Eso, claro, se manifiesta de alguna manera en la conservación de la energía, en el principio de conservación de la energía hay que incluirlo. Pero claro, si uno añade entonces ahí, decir, bueno, pero estamos con fluidos ideales y además incompresibles, que no cambian su volumen, ya me estoy adelantando un poco al modelo de estar pensando cómo está constituido el fluido, pero bueno, digamos, lo voy diciendo ahora. Entonces uno diría, claro, por ahí tampoco pueden realizar los esfuerzos normales trabajo. Es decir, que todavía es más fuerte. Un fluido ideal e incompresible, desde el punto de vista energético, no tiene rozamientos y encima no está así, le puedes alargar, pero el volumen no cambia. De tal manera que si estáis pensando en termodinámica, ¿no? En las leyes de la termodinámica, uno diría, pues ahí entonces no tenemos una variación de energía interna debido al trabajo. ¿Veis la expresión, no? La primera ley de la termodinámica. Bueno,
Bien, 2. ¿Algún comentario sobre esto? O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo aquí? 2. Que se encuentran en equilibrio. ¿Cómo? O sea, estáticos, parados. Cuidado, porque que un fluido esté estático, es decir, que no se mueva, eso depende del observador, del sistema de referencia. En el sistema de referencia que nosotros estamos. En el sistema, mejor respecto, en el sistema. Observador, sistema de referencia. O sea, voy a poner un ejemplo en el cual depende de cómo, cuál es el sistema de referencia que nosotros escojamos, puede estar en movimiento o no. ¿De acuerdo? Tengo un recipiente. Por ejemplo, un recipiente cilíndrico. ¿De acuerdo? Y aquí dentro de esta olla, dentro de este recipiente, echo agua. ¿De acuerdo? Y esto está montado sobre una mesa. Y esa mesa es una mesa giratoria, la puedo hacer girar. ¿De acuerdo? De tal manera que esto lo hago girar, claro, respecto a alguien desde fuera, vamos a ponerlo aquí más claro, este observador, uno dice, y uno espera a ver qué ocurre ahí, ¿no? Estamos con la cuchara dándole vueltas a eso, pues vemos que al final todas las partículas terminan girando con la misma velocidad angular respecto a esta persona. Todos siguen, visto desde arriba, trayectorias circulares de esta manera, visto desde arriba. ¿De acuerdo? Están en movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, si ahora escojo un observador que está sobre la mesa, girando con la mesa, entonces respecto a este observador, este segundo observador, todas las partículas, elementos de fluido, el fluido en sí está estático. Vemos que no se mueve, estamos girando con el fluido y está estático. Eso es como decir ahora mismo, yo estoy aquí en el aula o estamos nosotros aquí en el aula, yo no veo que la mesa se mueva respecto a mí. Una obviedad, ¿no? Pero si me pongo fuera de la Tierra, digamos, en el Sol, entre comillas, bien veríamos que la mesa se está moviendo, está girando con la Tierra. Por lo tanto, depende del observador, puede haber movimiento, estar estático el cuerpo o no estar estático. O sea que, ¿qué ocurre en fluidos en equilibrio? En el sistema de referencia no importa nada, en el sistema de referencia que has escogido, ¿qué es lo que ocurre? Entonces uno dice, claro, si está estático, naturalmente no tiene movimiento. Es decir, que este término es cero. ¿Está claro? Si esto es cero, entonces tau es cero. Y estoy hablando de cualquier fluido, no he dicho fluidos ideales estáticos o fluidos, sino para todos los fluidos. Como ideal.
Esto es, lo que acabo de decir es general para todos ellos, sí. ¿Es cero o tiende a cero? Bueno, cero. Vamos a poner, ahí es simplemente igual a cero. Igual. ¿De acuerdo? Todo igual a cero. Es decir, conclusión, esta segunda conclusión que estamos buscando, en tanto fluidos reales como ideales en situación estática, los esfuerzos son también normales como en el caso anterior. Claro, uno está pensando en la presión, claro, en lo que ya pues, habéis manejado, ¿no? Estática de fluidos. Uno dice, bueno, pues vamos a ver cómo está ahí las fuerzas son si uno escoge un volumen de fluido, cómo están actuando el resto del fluido sobre ese fluido o el fluido sobre las paredes que lo contienen. Entonces, la fuerza es normal a la pared. Acabáis de ver por qué eso es así. Claro, si no fuese así tendría que estar en movimiento. Como está estático, directamente lo hemos obtenido. ¿De acuerdo? Lo cual, primero, ahora se da uno cuenta de que el caso estático simplifica mucho el problema. Que los fluidos ideales están estáticos o en movimiento también simplifica el problema. Te estás quitando lo de las fuerzas tangenciales. ¿Bien? Vale. Pues le hemos sacado un poco de partido a eso. Pero vamos a avanzar un poco más, que estamos todavía, o sea, no es cuestión de ahora utilizarlo y decir, pues vamos a estática de fluidos, que lo vamos a hacer, no os preocupéis, sino ver un poco, ¿no? Aquí hemos, lo de la hipótesis, todavía esto no lo he tocado, a pesar de que lo puse aquí, ¿no? Definición de fluido, viscosidad, deformación, ritmo de deformación, esfuerzos, de esto ya todo estamos hablando un poco con muy pocas fórmulas, todavía. Fluidos reales ideales, también he hablado ahí, compresible, también hice el comentario acerca del coeficiente de viscosidad, la dependencia, ¿no? Independiente, estamos fluidos newtonianos, independiente de la velocidad, depende de la temperatura, puede depender de la presión, pero en la realidad es poco dependiente de la presión, sí de la temperatura. Hice el comentario acerca de que hay una diferencia entre el comportamiento de la viscosidad frente a aumentos de temperatura si es un gas o es un líquido, simplemente era un comentario general sin demostrar. Fluidos compresibles e incompresibles, también lo he comentado ahora mismo, ¿no? Es decir, si nosotros estamos ejerciendo fuerzas normales a un elemento de fluido, puede cambiar su volumen. Los líquidos prácticamente no, lo dije el otro día también. Los gases, en principio uno diría, sí, claro, son compresibles. Hice el comentario de que también los gases, sin demostrar este comentario, de que los gases, en ciertas condiciones, de cómo se están moviendo, se pueden considerar como fluidos incompresibles. ¿Recordáis cuál es el criterio? Que puse sin demostrar, simplemente. ¿Cuál era el criterio que dije para que tuvieseis la idea en la cabeza de que cuándo podíamos considerar, ¿no?, el aire alrededor, el flujo de aire alrededor de las alas de un avión como un fluido incompresible, lo cual simplifica también el problema, claro. Sí, exactamente, el número más al cuadrado fuese mucho menor que... Bien. Hipótesis del continuo, que nos lo hemos dejado ahí, que tiene relación con modelos de descripción de los fluidos. Hipótesis. Casi lo pongo las dos cosas porque al hablar de una voy a hablar de la otra, modelos de descripción.
cierto, veremos que la ecuación del movimiento para fluidos reales, es decir, la segunda ley de Newton, es decir, el principio de cómo se expresa el principio de conservación del momento lineal, ¿no? Todo eso es la segunda ley de Newton, recibe un nombre mecánica de fluidos para que nos vaya sonando, ya lo he dicho, ¿no? La ecuación de Navier-Stokes. ¿Vale? Si el fluido es ideal, entonces esa ecuación es más sencilla y se la llama ecuación de Euler. Como digamos, un apartado antes de todo. Reales. Y es una ecuación que es vectorial, es la segunda ley de Newton. Conservación. Del momento lineal o cantidad de movimiento. Vale, pues estábamos con esto. Bueno, esto de aquí abajo. Así nos va sonando. Es decir, que el problema de la dinámica de fluidos se planteó inmediatamente, o sea, desde que se estableció la mecánica clásica por Newton, inmediatamente los hermanos Bernoulli, Euler, o sea, estamos en principios del siglo XVIII, Newton entre el siglo XVII y el siglo XVIII, o sea, que inmediatamente ese tipo de problemas se plantearon ya. De acuerdo. Vamos a ver. De los hermanos Bernoulli ya os hablo otro día. Hipótesis del continuo, modelos de descripción. ¿Cómo podemos llegar? O sea, el objetivo Birmania, como digo yo. Digo eso porque, como vosotros, voy a ponerlo así, en broma, por si me ve alguien viejo, es que había una película de los años 50 que era Objetivo Birmania, que ahora es Myanmar, o sea, es el país ese. Una película de la Segunda Guerra Mundial, en Birmania. Bueno, entonces, como cuando era yo chaval, esa la ponían mucho en la tele. Y como no había muchos canales, sino dos, pues la veías varias veces. Objetivo. Observaciones que describen el comportamiento, de un fluido. Estas ecuaciones las encontraremos aplicando principios de conservación. Lo que acabo de decir ahora un poco, pero ya uno dice, bueno, no solo va a ser la ecuación del movimiento, voy a poner la primera que puse, momento lineal, ¿no? ¿Alguien tiene algún problema en que diga momento lineal
o momento angular. Lo digo porque hay veces que hay personas que solo utilizan lo de cantidad de movimiento, eso es Newton, realmente la traducción del inglés es cantidad de movimiento en la segunda ley de Newton, tal como, ¿no?, la suma de las fuerzas que se están ejerciendo sobre un cuerpo se reflejan en un cambio en la cantidad de movimiento de ese cuerpo. Pero bueno, después se utiliza el concepto de momento lineal, momento angular. Otro principio de conservación, la conservación de masa. En el momento lineal veremos, ¿no?, lo de la ecuación de Navier-Stokes. En la masa tendremos que ese principio de conservación de masa aplicado a los fluidos recibe un nombre que es la ecuación de continuidad. Ya la escribí. Claro, tendremos también la conservación de la energía. Segunda ley de Newton, principio de conservación de masa. Estamos en física clásica, es decir, que la masa se conserva. En la realidad no se conserva la masa, se conserva la masa y la energía. Si pensáis un poco en Einstein, lo de E igual a mc al cuadrado, y si uno piensa lo que ocurre en los reactores de fisión y de fusión nuclear, ahí lo que está ocurriendo es que se está transformando masa en energía, en liberar cantidades de energía. Por cierto, eso, ¿no?, vosotros como ingenieros que tendréis y vais a tener que ver mucho con lo del... ¿no?, cómo cambia el modelo económico en un país, en el mundo, hacia energías sostenibles. Esa palabra no pasa nada que me quede grabado, se me revuelve un poco el estómago. Te lo comentaba hoy a mi mujer, hace 2 días vi como ejemplo cómo es una palabra manida puede llegar a desvirtuarse bastante, como lo de referencia, son coletillas de esas que con el tiempo van cambiando, ¿no? Vamos a crear un centro de referencia mundial, o sea, antes de hacer un centro aquí en España somos así muy lanzados, ¿no? Vamos a investigar sobre algo y lo primero es, vamos a crear un centro de referencia, todavía no existe, lo vamos a crear y ya lo estamos diciendo que va a ser de prestigio mundial, o sea, nosotros sin hacer nada ya hemos decidido que lo que vamos a hacer en el futuro va a ser lo mejor del mundo. Yo cuando oigo eso, pues me sonrío un poco por dentro, me da un poco de pena, sí, digo la verdad. La falta de... sí, otra coletilla, poner en valor. Según ha ido pasando los años, van pasando eso, ¿no? Hemos pasado de lo de referencia a poner en valor y lo de sostenible. El otro día pasaba ahí por el... Bueno, sois de fuera algunos, no sabéis, el Parque de la Chantría, ¿sabéis? Ahí cerca del Corte Inglés, eso sí sabéis porque seguro que habéis el Corte Inglés como lugar, ¿no?, donde gastarse la pasta. Pues ahí hay un Alimerca, o sea, un supermercado, y el camión, había un camión, sí, tiene que ver con el vuestro, ya que estamos hablando de energía, un camión de estos grandes para descargando, ¿no?, material o productos para el supermercado. Y es un camión que utiliza gas natural licuado. Cuidado, porque en eso me fijé en las palabras, bien grande, o sea, en letras enormes, ¿no?, con bastantes colores verdes, ¿no? Vehículo sostenible. Recuerdo así decía que funciona, o no me acuerdo, a lo mejor no ponía que funciona, bien grande, gas natural licuado. Bueno, porque lo digo lo del gas natural, porque podría ser gas derivado del petróleo, es decir, puede ser metano o puede ser butano. Si alguno tenéis en casa algún familiar que tenga un coche que funcione con gas licuado, normalmente ese gas licuado que se echa en las gasolineras no es nada más que un subproducto en el refino del petróleo. Es decir, que no es el gas natural que sale de yacimientos de gas natural, que es más metano. El otro es butano, es como lo de las bombonas de butano. Bueno, en ese caso me quedó claro que era gas natural. Decía gas licuado, pues naturalmente para que te ocupe menos volumen lo enfrías suficientemente. Perfecto, estupendo, no hay ningún problema. Pero es que añadían, ahí fue donde me dije, joder, vehículo sostenible. Digo, joder, si debe pesar 15 toneladas.
Digo, o sea, yo le digo a mi mujer, que es de derecho mercantil, digo, eso porque no va con... Pero realmente eso es publicidad altamente engañosa, vamos, por no decir totalmente engañosa. Si ahora, ¿no? Sostenible no es renovable, si es gas natural. Si es gas natural, es como iba a decir como la gasolina, como el petróleo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Cómo se engaña al personal? Sí, es más limpio, pero sostenible, no es renovable. ¿Entendéis lo que os quiero decir con lo de sostenible? Sed muy críticos en eso. Eso es una engañifa, contamina menos, la cantidad de dióxido de carbono que libera la atmósfera por unidad de masa es menor frente a, naturalmente, la gasolina, frente al gasoil, frente al carbón. Pero naturalmente que eso tienes que hacer agujeros en la tierra y sacar, o con el fracking, por lo tanto, lo de sostenible es cómo venderle al personal el producto de una manera totalmente engañosa. Podrían decir más limpio, pero sostenible, como las placas solares. Yo si quiero, o cualquier otra cosa, eso de sostenible es todo relativo en la vida. Porque para hacer placas solares necesitas también muchos materiales y destrozar bastantes cosas, iba a decir. Es decir, que sostenible en el mundo hay muy pocas cosas sostenibles, renovables. Pueden destrozar menos o más, pero si os portáis bien, a lo mejor os pongo algún enlace de interés como ingenieros para que hagáis los números en lo de las energías renovables. Está muy bien todo, pero si uno hace el cálculo de cuánta es la energía que va a necesitar un país como España o Gran Bretaña para suministrar toda su energía de manera renovable, es decir, eólica, fotovoltaica o hidráulica, vamos a considerar esa también, que destroza. Estamos en una provincia, para los que sois de fuera, que lo hidráulico, que está muy bien, eso ha destrozado montones de pueblos en León. ¿De acuerdo? Yo mismo en mi vida, que ya me voy siendo mayor, para mí, el Riaño, para los que sois de... ¿no? Ese valle era, por así decirlo, lo más bonito, una de las perlas de la provincia de León. Vosotros no lo habéis llegado a conocer, pero yo sí me he bañado antes de la pared. Es decir, que si cuando hagáis alguna excursión por allí, pensad, el profe de dinámica de fluidos está ahora mismo unos 70 metros bajo el nivel del agua. Ahí, era lo más bonito que podía haber. Eso se sacrificó para obtener energía. No se os olvide, se sacrificó. Se sacrificaron los mejores prados, digamos, de la provincia de León, ganaderos, para... O sea, que eso de sostenible, otra vez, depende del punto de vista y si has vivido allí. Pero bueno, vamos a dejarlo naturalmente sostenible en el sentido de que eso se rellena, en definitiva, por energía solar, patapam, ¿no? Y entonces pensad, podéis hacer ya el cálculo y googlear cuánta energía consume España o Gran Bretaña o un país de estos europeos, cualquier otro país, cuáles son las necesidades. No solo en energía eléctrica, esa es un porcentaje a lo mejor del orden de producción de energía eléctrica, diría yo, del orden del 35%, 30%, si me equivoco me decís, Miguel, te has equivocado. En movilidad, pues echadle otro tercio más o menos, y en calefacción otro tercio, así por hacer un tercio. Fijaos que ahora, más o menos, como números redondos, en la producción de energía eléctrica se logra en momentos pico, por redondear, cosa que no es cierta, sustituir del petróleo, gas y carbón el 50%. Estoy dando números muy redondos, ¿eh? El 50% de un 30%. ¿De acuerdo? Es decir, que ni siquiera has logrado en un tercio completarlo. Pero tienes que sustituir lo de la calefacción y lo de la movilidad, que todavía no se basa en la electricidad. Cuando uno empieza a hacer números, que debéis hacer vosotros como ingenieros en su momento, uno dice, el problema al cual nos enfrentamos no es lo que nos cuentan, sino un problema gigantesco.
¿Cómo sustituyo? Si ya tienes las mejores localizaciones en energía eólica ocupadas. España, por ejemplo, no tiene plataforma continental prácticamente, a diferencia de países del norte. Es decir, que ahí no tienes lo del offshore ese. En España nos podemos olvidar del offshore porque no tenemos offshore. Los tienes que clavar en el suelo marino y aquí inmediatamente vais al Cantábrico y plataplón. Incluso en el Mediterráneo inmediatamente se va al fondo el asunto. Por lo tanto, ahí no tenemos frente al mar Báltico o el mar del Norte, que tienen profundidades de 50 metros. Vamos, se hunde un barco y queda ya clavado, plaf, sale por arriba, iba a decir. ¿Sí? Así es ese mar. Claro, tienen esa ventaja, nosotros no la tenemos. Ese es mucho más rentable porque el viento es mucho más constante, etcétera, etcétera. O sea, fijaos, problema. Entonces tienes que buscar los lugares más adecuados y ya esos, digamos, se van agotando. Es decir, que tienes que poner otros. Es muy fácil, podéis hacer un número y decir, bueno, pues si un aerogenerador me da 2 megavatios pico, iba a decir, que luego tienes el problema de almacenar y las pérdidas y bla, 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 y todas esas cosas, pues nada, cogéis la producción y a ver cuántos os salen. Placas fotovoltaicas como las que nos han puesto ahí estamos aquí, ahí en la residencia en Emilio Hurtado. Bueno, la orientación ahí como físico, iba a decir ingeniero, es mejorable. Pero se va a vender el producto. De que la Universidad de León es sostenible. Yo diría sostenible, pero con un poco más de inclinación sería más sostenible, sobre todo hacia el sur. ¿De acuerdo? Yo diría que ahí, no sé, me he quedado así cuando he pasado, digo, ven, yo como no ingeniero, habrá sus razones, iba a decir. Entonces, ahí tenéis el problema, es decir, ¿cuál es la superficie que necesito o cuántos generadores para esto? Y entonces es ahí cuando uno ve la realidad a la que se enfrenta. Porque destrozar, llevar esos aerogeneradores a los sitios, eso tampoco es muy sostenible. Iba a decir, tienes que hacer caminos enormes. O sea, que todo eso no es sostenible realmente. Es menos dañino, quizás desde un punto de vista. Estamos ahora con la conservación de masa. Ahí viene la noticia. Me enrollo un montón, ¿verdad? Lo siento. Pero a lo mejor os gusta alguna cosa de esas. Yo diría, es una opinión, a riesgo de que digan, utilizo las clases para... Yo en eso soy ninguna preferencia. Hay que ser fríos y mirar los números. Es decir, cuando uno mira los números, digo, la cosa está muy pelada, muy justa. Salvo que las predicciones de las Naciones Unidas para la población es que se alcance para el 2070, Bueno, para Naciones Unidas y otros entre Naciones Unidas para final de siglo, del orden de 11.000 millones de personas y ya en declive. Otros dicen que para el 2070, 2080, unos 10.800 millones de personas y ya en declive. Es decir, que se va a alcanzar el pico. Finales de siglo, las predicciones para España son que sea la mitad de población. Es decir, echadle 25 milloncejos. ¿De acuerdo? Todos con el andador. Vamos a ver, 2020, oye, lo vais a ver. Con el andador, pero lo veréis. Bueno, mejor a lo mejor. Quiero decir que eso sí que va a reducir el consumo energético. Salvo que como seréis muy mayores, tendréis frío en los pies. Necesitaréis más luz. ¿De acuerdo? Eso son predicciones. Sí, un segundo. Y termino este comentario y así puedo seguir luego con lo otro. Yo diría que la energía nuclear, no digo ponerla, y no digo la actual, la de fisión. Tal como están las cosas, es pegarse un tiro en el pie si uno no sigue investigando en eso. La Unión Europea en eso no estamos muy allá, algunos. Pero en otros países, por ejemplo, y ahora os doy la noticia para que tengáis algo que contar fuera de aquí. En China ya están poniendo en marcha el primer reactor funcional, que funcione, basado en torio, no en uranio, en torio. Y ese elemento es más, en la naturaleza se encuentra más que el uranio.
¿De acuerdo? Es otra cadena radiactiva. Tiene ciertas ventajas, no es tan fácil hacer bombas de torio, no hay. Es decir, la proliferación queda un poco aparcada, tiene ciertas ventajas. La vida media de los productos es menor. Es decir, están investigando. No digo que esa sea la solución, ¿eh? Digo que ahí hay un camino, por no decir los de fusión. Eso me temo muy mucho que al final vais a tener la decisión entre, como no se investigue mucho, entre otra vez volver al uranio, una temporada que también se acaba el uranio. El uranio se acabaría en unos 100 años si vas a un ritmo grande, pero bueno, te da un tiempo de respiro. Esa decisión la tendréis que tomar en algún momento. Y eso viene por lo de la conservación de masa. La energía, y ahora estaba pensando cuando dije lo de fisión, fusión, cómo se transforma masa, pero nosotros estamos en física clásica, por lo tanto se conserva la masa. En la energía, esto hemos dicho la segunda ley de Newton, estáis en termodinámica. Es decir, que obtendremos de aplicar la primera ley de la termodinámica, la conservación de masa, la segunda ley de Newton, obtendremos que son todos principios de conservación, las ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos. ¿Cómo? Ahora viene el asunto es, ¿cómo vamos a aplicar estos principios? ¿En qué modelo? Ahora en 7 minutos. ¿De acuerdo? Hacemos una pausa, hay 5 continuamos.